se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Rey de reyes y Señor de señores. Es un privilegio, hermanos, humillar su corazón ante el gran soberano universal. Poderoso y amante Padre, nos gozamos grandemente por el privilegio inmerecido que nos da de reunirnos en tu iglesia para adorarte, para escuchar tu voz y para rendirte culto de alabanza. En este momento, Señor, rogamos que el poder de tu Espíritu sea una realidad en cada oyente, en cada hermano que está reunido en esta iglesia. Oh Señor, nada es más importante para nosotros que poseer ese poder a través del cual tú nos revela tu amor, tu voluntad. Es por lo tanto, Señor, que abrimos nuestras almas para que tú entres una vez más a nuestras mentes, a nuestros corazones y nos hable para que nos señale dónde están nuestros defectos, para que nos enseñe, Señor, tu camino y tu ley para obedecerla. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo imploramos. Amén. Bien apreciados hermanos, es un honor para este servidor hablar de la palabra de Dios. No hay nada más importante en esta tierra que comunicar las sagradas verdades que salvan al ser humano de la perdición eterna. Hermanos, evangelio es buenas nuevas, buenas noticias de vida eterna, porque los seres humanos hemos caído por causa de la violación a la ley de Dios en pecado, y este pecado nos ha causado separación entre Dios y nosotros. Y como resultado de esa separación, la muerte es parte de nuestra existencia. Pero más que la muerte temporal, es la muerte eterna, hermanos.
la que nos toca a cada ser humano. Pero Dios, en su amor y misericordia, nos ha buscado una solución para que nosotros podamos deshacernos de esa muerte eterna y la vida eterna ocupe el lugar de ella. Alabamos a Dios por la expresión, hermanos, de su amor, porque el amor de Dios es que nos lleva a nosotros a la vida eterna. San Juan 3:16 es el texto más profundo que tiene la Biblia, hermanos. ¿Sabían eso? Allí el Señor nos demuestra cuánto nos ama, cuánto nos estima. Noten que da un porqué, da una razón de su amor. Porque de tal manera amó. Nótese, allí se da una razón. Amó, qué lindo. Dios al mundo entero, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para que un solo ser humano no se perdiera. Pero obviamente Dios no obliga a sus criaturas, de manera que Él actúa donde se lo deja actuar, porque Dios no obliga al ser humano, Dios lo convence. Qué hermoso, hermanos, qué palabras más lindas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su clase. Por eso se le llama unigénito. No hay otro como Él. Para que todo aquel que en Él cree, nótese, la fe que obra por el amor está en San Juan 3:16. La fe es imprescindible para que todo aquel que en Él cree, no que en Él obra, sino que en Él cree, porque la fe es suficiente para justificarnos. Obviamente, esa fe que justifica obra como resultado de ella misma. ¿Por qué? Porque la fe sin obra no es fe. ¿Estamos entendiendo, hermanos, San Juan 3:16? Y termina el texto: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. De manera que todo el que crea en Dios no se va a perder. Todo el que cree se va a salvar. Así mismo, hermanos, así de sencillo, pero de profundo. Entonces, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Más, o sea, aparte de que no se va a perder, no va a morir eternamente, Dios nos da el regalo de la vida eterna. Mas tenga vida eterna. Esos son dones de Dios. Alabado sea su nombre. Sin merecerlo, el hombre ha recibido un alto honor del cielo, hermanos. Nunca había un mundo de los que Él creó recibido tanto privilegio, tanta atención como la que Dios
nos ha ofrecido, como la que Dios nos ha regalado a los mortales. De manera que el amor de Dios ha sido claramente palpable en la tierra. Por lo tanto, hermanos, ahora tenemos nosotros un deber de corresponder a ese amor, porque si no lo hacemos, entonces de nada vale todo ese derroche, toda esa entrega de riquezas y tesoros. De nada vale. Si usted le hace un regalo a alguien de diamantes y piedras preciosas, pero esa persona no recibe el regalo no valió de nada para él. De manera que nosotros tenemos que aceptar ese regalo para entender el amor de Dios. Bien, en esta noche vamos a introducirnos, después de haber hecho esa panorámica, al carácter de Dios. El carácter de Dios, hermanos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Nos hemos hecho esa pregunta, apreciados hermanos. ¿Quién es Dios? Esa es una pregunta muy interesante. Esa pregunta nos lleva a nosotros a indagarlo, a tratar de conocer a Dios. Dios se revela al ser humano a través de las obras de la naturaleza. Es uno de los lenguajes de la providencia. Y también nos habla a través de su palabra escrita. Nuestros intelectos han ido nublándose en vista de la separación que ha habido por causa del pecado. También en vista de la intemperancia que ha hecho que el hombre se le nuble su poder de entendimiento para las cosas espirituales. Nótese. Entonces, es imprescindible que nosotros nos acerquemos a Dios obedeciendo sus preceptos. O sea, cuando hay obediencia, hay acercamiento hacia la presencia de Dios. De hecho, el Señor claramente nos advirtió: si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos, van a obedecer mis estatutos y mis leyes. De manera que nosotros tenemos que obedecer a Dios para mostrarle nuestro amor. Porque si lo amamos, vamos a guardar sus leyes. Ahora, si no le amamos, no le vamos a obedecer. Ahora, ¿quién es Dios? Ya hablamos de que podemos conocerlo a través de la naturaleza. Si vamos a la naturaleza, vamos a entender quién es Dios. ¿Sabían eso? Dice la pluma inspirada, corroborando el acerto bíblico que nos enseña que Dios se muestra a través de sus obras. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundo son
pensamientos. Por eso el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Solamente el hombre sensato y justo entiende el amor de Dios. Porque para conocer, para entender a Dios, hay que amarle. ¿Sabían eso? Hay que amarle, hay que corresponderle a su amor. Y a medida que nos compenetremos con ese ser infinitamente amoroso e infinitamente justo, entonces vamos a discernir ese derroche, vamos a decirlo así, esa expresión, ese caudal de amor que Él nos ha prodigado. Por lo tanto, apreciados hermanos, estamos llamados a ser amoroso con el dador de la vida. Y cuando hablamos de ser amoroso, estamos hablando de ser obedientes. ¿Sabían eso? Estamos hablando de ser obedientes, porque si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Pues bien, hermanos, el carácter de Dios es un carácter que el que no le ama no lo puede discernir. Nótese. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, pero ¿qué es el hombre? Para que tú tengas de él memoria. Allí el salmista David, inspirado del poder del Espíritu Santo, está asombrado de cómo Dios le ha prodigado tanto amor al ser humano. Es de eso que está asombrado el salmista, hermanos queridos, del amor que Dios nos ha prodigado. Hermanos, el hombre, cada vez que hace algo bueno, cada vez que él se decide a obedecer los estatutos y leyes de Dios, puede estar seguro que es un impulso que Dios ha puesto en él, porque de nosotros no sale nada bueno. Es por ello que dice, todo don perfecto, toda obra buena, proviene de Dios. Nótese. En el libro de Números, capítulo 14 y el verso 18, hay un texto que claramente nos revela el carácter de Dios. Recuerden, hermanos, que el amor tiene dos dimensiones. El amor no tiene una sola dimensión, el amor tiene dos dimensiones. Y vamos a hablar brevemente de esas dos dimensiones. En breve. Vamos ahora a leer el versículo 18 de Números 14. Vamos a ver quién es Dios. Jehová es
tardo para la ira. Tardo para la ira quiere decir que Dios no se aira fácilmente, hermanos. Y grande en misericordia, alabado sea su nombre. Grande en misericordia. O sea que Dios es un Dios misericordioso en gran manera. Y es perdonador en gran manera también. Note que son características que el ser humano no las posee. Y siempre que un ser humano posea estas características, puede estar seguro que es obra de Dios. Dice que perdona la iniquidad y la rebelión. Dios se goza, hermanos, en perdonar. Ahí está la primera dimensión del amor de Dios, que es su carácter. Nótese, ese texto es bastante profundo, hermanos. De hecho, ese es el nombre de Dios. ¿Sabían eso? Que el nombre de Dios es su carácter. Por eso era que en la antigüedad a las personas se le cambiaban los nombres y se le ponían los nombres de acuerdo a su carácter. Note que a Jacob se le cambió el nombre por Israel, porque Jacob quiere decir engañador. ¿Sabían eso? Jacob quiere decir engañador, pero se le cambió el nombre a Israel. Apartado para Dios. Entonces, nótese, la primera dimensión del amor es lo que hemos leído. Él es tardo para la ira, grande en misericordia, y que perdona la iniquidad y la rebelión. Esa es la primera dimensión del amor, o del carácter de Dios. Note que cuando hablamos de amor, en lo que respecta a Dios, podemos estar seguros que es sinónimo de carácter, de su carácter, porque Dios es amor en sí mismo. De hecho, Él es el autor del amor. Cada vez, hermanos, que nosotros vemos a una madre búfalo, a una madre perra, a una madre vaca, que protege a su bebé, es porque Dios ha puesto ese instinto de protección para su hijo débil en ese animal. Eso es obra de Dios. Todas las cosas buenas son obras de Dios. Cuando nosotros vemos una madre humana cuidar a su criatura, protegerla, alimentarla, ese instinto de protección es obra de Dios en el ser humano, en las madres, para que ellas protejan de sus criaturas. Todas las cosas buenas que el hombre puede hacer, hermanos, es una autoría. Es Dios que siembra. Por eso a Dios, uno de los nombres de Dios es el sembrador. También se le llama el segador. Note cuántos nombres tiene Dios. El juez, el abogado, el instructor. Todos esos son nombres que nos enseñan cualidades de Dios, características de su carácter y por ende características de su amor. Ahora, ya observamos que el carácter de Dios tiene dos dimensiones y que el amor de Dios tiene dos dimensiones. Ya hablamos de la primera dimensión según Números 14 en la primera parte del versículo. Ahora, vamos a la otra dimensión del amor de Dios o del carácter de Dios, que
según estamos viendo, es exactamente lo mismo. Porque Dios es un Dios de amor. Vamos a la segunda parte. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermano, los hombres cuando un familiar, alguien de su simpatía, un amigo íntimo, es culpable, ¿qué hace la persona? Oculta su culpabilidad, no lo señala. Ay, no, es que ese es mi hijo, esa es mi hija, ay, ese es mi esposo, esa es mi esposa, esa es mi madre. Dios no es así, hermanos. Y prueba de ello es cómo Dios al primer hombre que creó le señaló su pecado. Cómo Dios a su gran amigo llamado Abraham le escribió su pecado en la Biblia para que el mundo entero lo conozca. Pero bueno, ¿cómo puede ser? Oye, ¿cómo tú a tu amigo lo delata? Es que vamos a la segunda dimensión de el amor de Dios, apreciados hermanos. El amor de Dios tiene dos dimensiones y estamos en la segunda dimensión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Los amigos humanos y los familiares humanos, ay, esa es mi novia, ay, que si ella cometió, esa es mi hija, ay, ella cometió un error, pero no, yo no puedo hablar de eso. Ella para mí no es culpable. Ah, mis hermanos, Dios no es así. Dios es un Dios, miren, veraz. Y de ningún modo le señaló su pecado a Abraham, hermanos. Y a David le señaló su pecado y lo escribió en la Biblia. Como no fueron pecados privados, fueron pecados públicos, él lo escribió en la Biblia. Él lo escribió en la Biblia. Ahora note que los pecados privados, Dios no los publicó en la Biblia, pero los públicos sí. Y no importó que fueran amigos de él, incluso personas que están salvas. Porque de ningún modo, es la segunda dimensión del amor de Dios, hermanos. El amor tiene dos dimensiones. Una dimensión es la misericordia, es la primera parte de este versículo 18, y la segunda dimensión es la justicia. Y los atributos de Dios no son parciales. Los atributos de Dios son absolutos. Dios es 100% misericordia y 100% justicia. Alabado sea su nombre. De manera que Dios es amor, pero es también fuego consumidor. Y no podemos hablar del amor de Dios sin también hablar de su justicia, porque no sería amor. ¿Sabían eso, hermanos? No podemos hablar del amor de Dios sin hablar de su justicia, porque esto no es amor, eso es debilidad. ¿Qué les parece? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12 y el verso 29,
porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Contradice este texto a San Juan 3:16? Y voy un poquito más allá. Hay diferencia entre el Dios del Calvario y el Dios del Sinaí. ¿Se podrán conciliar esas características de un Dios que se dejó escupir saliva hedionda de un asqueroso mortal pecador? Se dejó escupir en la cara, hermanos. Se dejó golpear en la cara. Se dejó arrastrar. ¿Es el mismo Dios del Sinaí? En el Sinaí él instruyó a Moisés que nadie pase esa cerca porque de seguro que va a morir. Y así era, hermanos. Y cuando Dios habló, la tierra temblaba y caían truenos y relámpagos. El pueblo dice que se tenía terror. Es el mismo Dios, hermanos. Lo que pasa es que el amor de Dios tiene dos dimensiones. Creámoslo, porque estamos aprendiéndolo. Nótese, una dimensión es la misericordia y la otra dimensión es la justicia. Ellas se besaron, hermanos, andan mano a mano. Una de las acusaciones de Satanás contra Dios es que él no puede hacer conciliar la justicia y la misericordia, que esto es imposible. Para el ser humano es imposible, porque el ser humano o es débil o es cruel. ¿Sabían eso? Esas son las características del ser humano: debilidad y crueldad. O es débil para con el violador, o es cruel para con el amoroso, para con el justo. Esas son las características del ser humano. Pero Dios es un Dios absoluto, completo. Sus atributos son perfectos. Entonces, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y visita la maldad. ¿Saben lo que es visitar? O sea, que tiene pendiente. O sea, que a Dios no se le escapa el que obra maldad. A él no se le escapa. El ser humano actúa a lo loco. Es una expresión que usamos en mi país. A lo loco es que como que no le da, como que no se fija en los detalles. Dios no. Dios se fija en los detalles. Hermanos, dice la sierva de Dios que el Dios que creó los grandes mundos le da importancia al átomo. ¿Sabían eso? El átomo es la materia, la mínima expresión de la materia. No se puede ni siquiera percibir a simple vista, con la vista degradada que tenemos. Entonces, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. O sea que Dios está pendiente de las cosas buenas y también de las malas. ¿Qué les parece, apreciados hermanos? De manera que Dios es un Dios completo. De manera que Dios es un Dios absoluto. Y nosotros tenemos que actuar de la misma
manera. Porque Dios nos concede sus atributos, hermanos queridos. Dios nos concede sus atributos. Entonces, Él nos ama. Pero Dios es amor con el obediente al fin y al cabo. Y es fuego consumidor para el desobediente al fin y al cabo. Para el que insista en la desobediencia, Dios es fuego consumidor. Pero para el que obedece es amor. ¿Estamos entendiendo a Dios? Hermanos queridos, la historia nos enseña las dimensiones del amor de Dios. ¿Qué hizo Dios con Enoc? ¿Lo dejó perecer en el diluvio? ¿Lo quemó en el fuego de Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo Dios con Enoc? Con el justo Enoc se lo llevó al cielo. ¡Qué lindo! Enoc tiene miles de años y sigue jovencito. Alabado sea su nombre. ¡Qué poder hay en la creación de Dios! Nada de lo que Dios hace envejece. Nada. Hermanos, envejecemos por causa del pecado. Porque hay leyes que se cumplen. Pero después que seamos transformados, seremos jóvenes para siempre, cada vez más hermosos. De manera que Enoc es objeto del amor de Dios. Ahora, todos aquellos que persistieron en la desobediencia cosecharon los frutos de su actuar. Y todavía queda el juicio final. Y aunque es cierto que muchos de los obedientes, o podríamos decirlo de esta manera, y aunque es cierto que la gran mayoría o la casi totalidad de los obedientes están en las tumbas esperando aquel día, no es menos cierto que ellos resucitarán para vivir para toda la vida. O sea, ya tienen su recompensa. Por lo tanto, han sido objeto de la justicia y del amor de Dios. Pero todos aquellos que murieron en desobediencia ya tienen su pago. Estos van a resucitar no transformados. El que murió enfermo va a resucitar en la misma condición, con las mismas características físicas, así lo dice la inspiración, y morales, con las cuales bajaron a la tumba. Porque Dios lo va a resucitar no para darle vida eterna, sino para darle su pago de acuerdo a sus obras. Nótese. Por lo tanto, apreciados hermanos, estamos llamados a ser obedientes
cuando obedecemos los requerimientos divinos, estamos amando a Dios. Pero hasta este deseo, hasta este impulso, hasta esta característica de obedecer es obra de Dios en el corazón del hombre. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el poder de su Espíritu para nosotros obedecerle. Hermanos queridos, qué importante se hace para todo aquel que quiera conocer a Dios, obedecerle incondicionalmente. Tenemos que obedecer a Dios, sean cuales sean los resultados. Dice la pluma inspirada que debemos obedecer a Dios, cueste lo que cueste, y dejarle a Él las consecuencias. Y dejarle a Él las consecuencias, no preocuparnos por las consecuencias. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Qué hermoso, qué lindo es obedecer a Dios. Vale la pena obedecer a Dios. Entonces, concluyendo nuestro tema, Dios es un Dios amoroso, pero el amor tiene dos dimensiones. Es misericordia y es justicia a la vez. Y este es el verdadero amor, hermanos. Cuando una madre quiere a su hijo con una sola dimensión del amor, dice la sierva de Dios que no lo ama. Cuando nada más lo quiere con misericordia, es un amor débil. Y si nada más lo quiere con justicia, es un amor cruel. Deben unirse en el amor del ser humano los mismos atributos que se unen en el amor de Dios: la misericordia y la justicia. Hermanos, misericordia es, según Números, capítulo 14 y verso 18, es ser tardo para airarse, grande en misericordia, ser tolerante y ser perdonador. Mis hermanos, al ser humano le molesta perdonar. ¿Sabía eso? Le cuesta perdonar. ¿Sabía eso? Porque eso es obra de Dios. Entonces el ser humano con sus amigos es débil y con sus enemigos es cruel. Dios con sus amigos es misericordioso y justo, y con sus enemigos es exactamente lo mismo, misericordioso y justo. Qué interesante, ¿eh? Por lo tanto, nosotros estamos llamados a heredar el carácter de nuestro Padre. El carácter de nuestro Dios es un carácter amoroso, es un carácter misericordioso y es un carácter justo a la vez. Por lo tanto, todo verdadero hijo de Dios
le va a señalar con amor el pecado a todos los que les rodean, inclusive a sus mejores amigos, inclusive a su esposo, a su esposa, a sus hijos. ¿Saben qué sucede cuando alguien señala el mal? El otro se ofende. ¿Sabían eso? El otro se siente mal. El otro entiende que quien le está señalando su falta es enemigo de él, porque Satanás lo hace ver así. Ah, mis hermanos, Dios en su amor y misericordia nos ha enseñado que debemos ser honestos, que debemos ser claros, no ambiguos, pero al corregir el mal, debemos hacerlo con amor, con respeto y con humildad. Y entonces, si el otro aún así se ofende, es que el yo le ha cegado la visión. Y cuando esto sucede, pues no hay nada que hacer. Esa persona se deja. Pero todo el que ama a Dios, y recordemos que amar es obedecer, todo el que obedece a Dios le va a reflejar con sus hechos y con sus palabras. Por lo tanto, todo aquel que le rodea, que ande en malas pisadas, el Hijo de Dios le va a mostrar el camino real, le va a corregir sus faltas y no siempre será necesario hablar. Hay muchas veces que un buen ejemplo es suficiente para que alguien entienda cuál es el camino que debe seguir. Y cuando sea necesario hablar, hablará palabras sazonadas con el Espíritu de Dios. ¿Qué les parece, apreciados hermanos? Palabras sazonadas. Qué buena es la comida sazonada. Hermanos queridos, nunca debe el cristiano ser rudo en sus palabras. Nunca debe ser el cristiano irónico. Qué extraño. Entonces uno va a ser como un niño. Es exactamente lo que el Señor nos ha enseñado, a ser como niños. Y en mi país se han inventado precisamente, no sé si es de mi país esa frase o viene de otro: yo no soy muchacho, muchacho es niño, yo no soy muchacho. Que contradice con toda exactitud la enseñanza del gran maestro. Porque él dijo, el que no sea como niño no va para el cielo. Ah, mis hermanos, ¿cómo debemos nosotros acercarnos a Dios? Es como niños,
como niños. De manera que llegó la hora, hermanos queridos, de nosotros entender a Dios. Al entender a Dios, vamos a obedecerle, porque las leyes de Dios son justas en gran manera. Pero no son solamente justas sus leyes, sino que son amorosas. Ambas van de la mano. La misericordia y la justicia se besaron. Mis hermanos, Dios espera que nosotros seamos de aquellos valientes que decidieron obedecerle a toda costa. Quiera Dios, mis hermanos, que esta pequeña disertación, esta corta disertación, nos haya acercado más a Dios a través de una entrega completa. Cuando alguien une su voluntad a la voluntad de Dios de manera completa y absoluta, Dios le va a guiar en todos los pasos de su vida. Dios nunca le abandonará, pero para ello debemos estar, hermanos, entregados a Dios por completo, con un mismo propósito, obedeciendo a Dios en todas las cosas, no en lo que a mí me gusta o en lo que a mí me conviene, sino en todas las cosas, dispuesto a exaltar su nombre. Hablemos con Dios. Padre amante, una vez más te agradecemos la oportunidad que nos das de conocerte más a fondo, de entenderte, de saber que tú eres un Dios de amor, de saber que tú eres un Dios de misericordia, de saber que tú eres un Dios de justicia, y que eres amoroso con el obediente, pero con el que insiste en el pecado, eres fuego consumidor. Ayúdanos, Señor, a ser obediente, a corresponder a ese amor que tú nos mostraste primero, entregándote por completo, para que nosotros hagamos lo mismo contigo, entregándote nuestra voluntad completamente, para que tú seas el que vivas en nosotros. En el nombre precioso de Jesús, te lo imploramos.